Estamos de vuelta con más de Primera Página. Son las 6 de la mañana con 50 minutos de este viernes 20 de septiembre. Claudio Fermín es nuestro invitado, nuestro primer invitado de este segmento de entrevistas, presidente del Partido Soluciones para Venezuela, sociólogo y también profesor universitario, miembro de estas organizaciones políticas que han suscrito estos 6 acuerdos de inicio con el gobierno en una instalación de la Mesa de Diálogo Nacional. Y decíamos que, si bien desde estas organizaciones se considera que los venezolanos tienen el derecho de decidir y el derecho de opinar el rumbo que debemos tomar para la solución de este conflicto, le consultaba si realmente la opinión de estos 4 partidos compagina con la realidad del venezolano, entendiendo que lo vemos en las redes sociales, lo hemos visto también en algunas encuestas. El 100% de los venezolanos no está de acuerdo con un proceso de diálogo. En las redes sociales, que recordamos nuevamente, no es un medidor de la realidad del país, muchos usuarios plantean su rechazo, entendiendo que el gobierno en procesos previos no ha cumplido los acuerdos, el gobierno no ha respetado a la oposición y en paralelo a las negociaciones, en paralelo a los diálogos, siguen en actitudes que son cuestionadas por algunos países como autoritarias o de gobiernos poco apegados a la democracia. Mire, yo estoy llegando en estos momentos de una visita de 3 días por el estado Carabobo. Tuve ocasión de estar en la urbanización San Esteban, en Puerto Cabello, en el barrio Santa Cruz, también en Puerto Cabello, en Montalbán, en una extraordinaria asamblea en el occidente de Carabobo, en el barrio El Combate, en la parroquia Miguel Peña. Y quiero contarles que en las experiencias, en los contactos que tuve con centenares de ciudadanos venezolanos, de amigos, de soluciones y pobladores de esos vecindarios, mira, la impresión que yo tengo es contraria. La gente quiere que esto se resuelva por las buenas. La gente quiere que haya un proceso de entendimiento y que ellos, los venezolanos, reciban un beneficio de ese proceso de diálogo. La gente no quiere violencia, la gente no quiere confrontación, la gente no quiere... Es decir, hay un espectáculo de 2 pequeñas élites triturándose, maltratándose. ¿Y qué beneficio recibe el país? El país quiere que haya un resultado concreto, que haya un proceso, como antes referí, de distensión, que haya una especie de tregua. Esa metáfora está bien, una tregua política, y que todas estas peleas y todas estas cizañas entre las élites políticas sean sustituidas por algún entendimiento. Claro, nosotros en la oposición no somos gobierno. Eso no es responsabilidad ni de AD, ni de COPEI, ni del MAS, ni de Causa R, ni de PJ, ni de los independientes, ni de Soluciones. No es nuestra tarea. Pero un gobierno que tiene la evidencia de un colapso económico, la moneda vale poco, casi nada, el desabastecimiento ya lo sabemos, el desmantelamiento de los servicios públicos, el bloqueo económico. Que es responsabilidad de la oposición según el gobierno venezolano. Aquí hay un bloqueo contra Venezuela, y yo diría que contra el mundo, porque los proveedores de Venezuela... Si el gobierno venezolano atribuye a la oposición venezolana la responsabilidad de este bloqueo... No, pero antes de llegar a ese tema, déjame solo terminar esta idea. Entonces, un gobierno que al menos yo lo responsabilizo por su política económica errática, por su carácter dogmático, es que ha sido difícil que el gobierno admita errores y que rectifique. Entonces necesitamos ahora, cuando el mismo gobierno se da cuenta que está con el agua al cuello, que la situación está dificilísima, imagínate cómo estará para el país si lo está difícil para el gobierno. Entonces, ¿cuál es el sentido de que la respuesta de nosotros en la oposición sea agravar la crisis? Como las cosas están malas, vamos a agravarla para que al gobierno le vaya peor. Pues nosotros en Soluciones para Venezuela, en redes, en el MAS, en Cambiemos, en Avanzada Progresista, nosotros, por lo contrario, creemos que la solución en estos momentos es tratar de resolver la crisis e impulsar un proceso de distensión, impulsar un proceso de diálogos. Es lo conveniente. Ahora, dialogar no es capitular, dialogar no es rendirse, es una visión primitiva, machista de una crónica política inexistente. Es Venezuela la que está en problema. Entonces, el diálogo es fundamental, pero nosotros, quienes queremos dialogar, nosotros no somos responsables de que los anteriores diálogos hayan fracasado porque los interlocutores tenían como filosofía todo o nada, pero por ejemplo. Pero interlocutores que han participado en diálogos previos. Bueno, está muy bien, está muy bien. Ahí está, por ejemplo, Timoteo Zambrano, que está con nosotros en el diálogo, pero Timoteo Zambrano participó en República Dominicana, pero era un factor más. Timoteo no se paró de la mesa en República Dominicana, fueron otros factores.
Entonces, esto no es un momento de echarnos culpa. Yo no, bueno, cada quien tiene su estilo. Yo soy como todo el mundo prisionero del estilo y de nuestros valores. Yo no vengo aquí a buscar culpables, vengo aquí a decir que si nosotros seguimos con esta confrontación in extremis, yo voy a hacer una pregunta en voz alta. Supongamos que la semana que viene, el mes que viene, elegimos otro presidente. Elegimos a Henry Ramos, a Julio Borges, a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a cualquier dirigente. O a Claudio Fermín. Bueno, a Claudio, un dirigente de oposición, ¿verdad? A Velázquez, a Capriles, al que tú quieras. Escojamos al que sea de su gusto, a María Corina, el que a usted le parezca. Si ese nuevo presidente que escogemos va a tomar sus decisiones de cambio de política económica, de cambio de administración de los recursos financieros, de cambio de prioridades, en este esquema de confrontación, en estos niveles de confrontación, yo se los digo con el corazón, ese nuevo presidente, ese nuevo gobierno no va para ninguna parte. Así que no solamente hay que cambiar este gobierno, que yo soy partidario de que lo cambiemos, y que cambiemos sus políticas, pero unas nuevas políticas en este escenario de confrontación extrema es un suicidio para Venezuela. ¿Cómo explicárselo a los radicales que están jugando para las gradas, que están jugando para sus imágenes? Yo le escuché, por ejemplo, a Guaidó. La salida del Ejecutivo, según otros países, sería la solución del conflicto. Vendría el levantamiento de las sanciones con la salida del actual Ejecutivo. La solución de la crisis, según algunos países, caso Estados Unidos, caso Unión Europea, pasa por la salida del Ejecutivo. ¿Y qué derecho tienen los gobiernos, porque esos no son los pueblos, qué derecho tienen los gobiernos de los Estados Unidos o de la Unión Europea o algunos gobiernos suramericanos a asfixiar al pueblo venezolano porque ellos no están de acuerdo con el gobierno de Maduro? Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero yo no voy a incendiar mi casa para salir del inquilino. Es Venezuela. Los venezolanos, y estoy hablando desde una óptica de oposición, los venezolanos queremos un cambio, pero el primer cambio que necesitamos es que la situación asfixiante de la economía, ¿para cuánto alcanza un salario mínimo de 40.000 bolívares? ¿Quién puede hoy comprar un cartón de huevos en 90.000 bolívares? ¿Cómo hacemos para que los muchachos, una madre que tiene 4 hijos, para que le dé, ahora que comenzaron las clases, a cada muchacho toma para la merienda? ¿Le podrá dar para la merienda a los 4 muchachos? ¿Y cómo cambiar esta realidad con el mismo parte que lo causó? Es decir, ¿cómo cambiar esta realidad si le vamos a dar participación a quienes generaron en 20 años esta situación? Pero es que la situación es la siguiente. Y bueno, yo solo puedo exponerte mi criterio. Yo no puedo hablar por los compañeros de la mesa de la unidad, que son partidarios de hacer más severo el bloqueo económico. Bueno, ese es otro punto de vista. Allí hay dirigentes que han llamado, lo que a mí me parece completamente indigno y absurdo, insólito, han llamado una intervención militar extranjera. Yo solo puedo decirte que hay otra manera de hacer oposición. Yo quiero un cambio, yo quiero que en Venezuela cambiemos de gobierno y de política. Y pregunto, y mientras el cambio no se da, ¿qué hacemos? No podemos sentarnos a ver qué acuerdo podemos llegar para que la gente tenga algo de comer. No podemos sentarnos a ver si soltamos a los presos políticos. No podemos sentarnos a ver si ese voto suyo y mío en diciembre del 2015, que hoy no vale nada porque la Asamblea está en desacato, tiene algún valor. Entonces, eso de creer que los cambios solo valen cuando usted es el que los impulsa, es una mezquindad muy grande. Llamemos al patriotismo. A mí no me avergüenza, y a Soluciones para Venezuela, a Redes, a Cambiemos, a Avanzada, al MAS, a nosotros no nos avergüenza decir que hay que tomar en cuenta las opiniones de todo el mundo. Yo, por ejemplo, no soy gobierno, no tengo ninguna influencia, y si yo quiero reclamar mejores salarios en los contratos colectivos, si yo quiero reclamar un programa que está detenido, si nosotros queremos reclamar mejor capacidad adquisitiva o el programa de cambio de petróleo por alimentos, ¿a quién se lo voy a reclamar? Almagro, a Trump. Eso es un extravío. Tengo que reclamárselo al gobierno. Ahora, ¿cómo se lo reclamo? ¿Por la violencia o dialogando? Dialogando, ese es nuestro punto de vista. Dialogar es igual a ser colaboracionista, que es uno de los señalamientos que hay. Está con nosotros Claudio Fermín, lo conversamos en la siguiente parte del espacio, 6:59. Vamos a una pausa y seguimos con más.